Arthur Harrison estaba de pie detrás de su escritorio de caoba pulida. Desde las ventanas de su ático se dominaban las bulliciosas calles del centro de Chicago. Era una vista impresionante de la metrópolis que había construido desde los cimientos. Su imperio, la obra de su vida, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La ciudad era un reflejo de su éxito, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Pero mientras contemplaba la ciudad, tenía otras cosas en la cabeza, muy lejos de los relucientes rascacielos y las ajetreadas calles. Su teléfono zumbó sobre la mesa, interrumpiendo el silencio. Era un mensaje de su ayudante Marianne. Jake está subiendo. A Arthur se le aceleró el corazón. Hacía semanas que no veía a su hijo, desde aquella llamada telefónica que lo había arruinado todo. Jake siempre había sido el heredero de su legado, al que había preparado para hacerse cargo del negocio cuando llegara el momento. Pero todo cambió cuando se enteró de lo de la chica. Emily. Una camarera. Embarazada del bebé de Jake. Arthur apretó la mandíbula, con los nudillos blancos, y se agarró al borde de la mesa. Su hijo había destruido todo por lo que había trabajado. Toda la disciplina, todos los sacrificios, todos los años de entrenar a Jake para la grandeza, todo se había derrumbado. Todo por una chica que no valía ni un día de trabajo. La puerta de su despacho se abrió con un crujido silencioso. Jake entró y su alta figura ocupó toda la puerta. Arthur levantó la vista de su escritorio y le dirigió una mirada fría y calculadora. Los ojos de Jake estaban cansados, pero había un desafío en ellos que Arthur no había visto en años. Su hijo siempre había sido de carácter fuerte, pero esto era diferente. Siéntate, Jake. La voz de Arthur era baja y controlada y las palabras que salieron de sus labios eran gélidas. Jake respiró hondo y se acomodó en la silla frente a su padre. La tensión de sus hombros demostraba lo mucho que estaba reviviendo aquel momento. Se sentó despacio y miró a Arthur a los ojos sin inmutarse. Estoy seguro de que sabes por qué estoy aquí, papá, dijo Jake, con voz tranquila pero firme. Arthur lo estudió durante un largo momento antes de contestar. Sé exactamente por qué estás aquí, Jake, dijo, y había una nota de veneno en su voz. Lo has estropeado todo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Fuiste y te quedaste embarazada de una camarera. Ni siquiera la dejaría acercarse a menos de 15 kilómetros de mi empresa, y mucho menos a mi familia. ¿Y ahora esperas que me alegre por ello? Jake no se inmutó. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, tratando de contener la ira creciente. Papá, no te pido que seas feliz. Te pido comprensión. ¿Entiendes? La risa de Arthur era amarga, casi cruel. ¿Esperas que lo entienda, Jake? ¿Que acepte que mi propio hijo, al que me pasé años preparando para que se hiciera cargo de mi empresa, vaya ahora a tener un hijo con una humilde camarera? Eso no va a pasar. Hiciste tu elección, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Jake apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. No voy a huir de esto, papá. Emily y yo vamos a tener un bebé, y voy a estar ahí para ella. ¿Para mi hijo? El rostro de Arthur se endureció y las palabras salieron en un gruñido lento y medido. Entonces puedes olvidarte de formar parte de esta familia. Olvídate de la empresa, Jake. Nunca dirigirás Schneider Enterprises. No estás hecho para ello, ya no, y no vas a recibir un centavo de mí. Ahora estás por tu cuenta. Jake se quedó sin aliento. Sabía que su padre era despiadado, pero nunca pensó que llegaría a esto. La traición le escoció hasta la médula, más que cualquier mal negocio. Arthur se levantó de la mesa y se acercó a las ventanas que daban a la ciudad como si necesitara distanciarse de su hijo. Si esta es tu elección, Jake, es definitiva. No vuelvas a pedirme ayuda. No con esto. No con esto, no con nada. Por un momento, Jake no dijo nada. Sus pensamientos se agitaban y sus emociones se desbocaban, pero sabía que la conversación había terminado. Podía sentir la decisión de su padre suspendida en el aire, jadeante. No necesito tu ayuda, dijo finalmente Jake, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. Puedo arreglármela solo. Arthur se volvió y miró a Jake con una mezcla de desprecio y finalidad. Espero que sepas lo que estás haciendo.
Porque nunca voy a apoyarte en esto. Jake no dijo nada. Se levantó despacio, empujando la silla hacia atrás, que cayó al suelo con un suave rasguño. Recogió su chaqueta, se la colgó del brazo y miró por última vez al hombre que una vez había sido su héroe. El hombre que ahora era un extraño para él. Cuando se dio la vuelta para salir, se detuvo en el umbral de la puerta con la mano en el marco. Volvió a mirar a Arthur, pero este miraba de nuevo por la ventana, como si la presencia de Jake ya no importara. Espero que tengas razón, dijo Jake en voz baja, casi un susurro. Pero no puedo vivir tu vida, papá. Tengo que vivir la mía. Con estas palabras, se marchó. La puerta se cerró de golpe tras él y Arthur permaneció inmóvil durante un largo minuto, con las manos aferradas al alféizar de la ventana. Sentía la opresión en el pecho, el vacío que se extendía por él como veneno. Acababa de perder a su hijo. Sin embargo, en algún lugar de su mente dudaba de que Jake tuviera razón. Jake se paró en la esquina de una calle tranquila y miró hacia el edificio negro donde él y Emily vivirían ahora. El piso era pequeño, situado en un barrio modesto del West Loop de Chicago, y ni de lejos tan lujoso como la enorme mansión de su padre. No podía creer que esta fuera ahora su realidad, sin choferes, sin trajes de diseño, sin restaurantes caros. Solo un pequeño espacio, un trabajo en una panadería y una mujer que, contra todo pronóstico, seguía creyendo en él. Tragó saliva y se echó el petate al hombro, con el peso de la decisión calándole hasta los huesos. Cada paso que se alejaba de la vida que su padre le había preparado era como un paso hacia lo desconocido. Pero no se arrepentía. Ni podía arrepentirse. Ahora era su elección, su vida. No había mucho espacio en el piso, apenas suficiente para 2 personas, pero era suyo. Emily lo había hecho acogedor en todas las pequeñas cosas que importaban. Suaves cojines en el sofá, una pequeña mesa de cocina con sillas variadas, una ventana por la que entraba suficiente luz solar para mantener el piso caliente. No era gran cosa, pero era su casa. Emily estaba allí, por supuesto, esperándole. Siempre estaba allí. Incluso cuando parecía que el mundo se desmoronaba, ella estaba allí, sus manos descansaban suavemente sobre su creciente vientre, sus ojos llenos de una fuerza silenciosa que nunca flaqueaba. Cuando él entró, ella levantó la vista de su asiento junto a la ventana y una suave sonrisa jugó en sus labios. ¿Estás bien?, preguntó con voz cálida y preocupada. Jake dejó su bolsa junto a la puerta y se pasó una mano por el pelo, exhalando profundamente. Sí, estoy bien. Es que, ya sabes. Todavía me estoy acostumbrando a todo esto. Yo también, respondió Emily, poniéndose de pie y caminando hacia él. Pero lo solucionaremos. Siempre lo hacemos. Jake asintió, sonriéndole débilmente. Quería creerlo. Tenía que creerlo. Emily extendió las manos hacia la cara de él y su pulgar tocó suavemente su mejilla. Me alegro de que estés aquí, dijo, con voz apenas por encima de un susurro. Vamos a estar bien. Ya lo verás. Jake respondió a sus caricias y cerró los ojos un momento. No tenía ni idea de lo que le deparaba el futuro. Había tantas cosas que no podía controlar, cosas que no tenía ni idea de cómo superar: ser padre, mantener un techo sobre su cabeza, enfrentarse al juicio que sin duda vendría de su familia. Pero al menos, pensó, no estaba solo. Esa noche, después de una cena de comida china para llevar y una botella de vino barato, Jake se desplomó en la cama junto a Emily, agotado por el día. Allí tumbado, con el peso de todo lo que había pasado aún oprimiéndole el pecho, no pudo evitar pensar en su padre. Arthur Harrison, el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre los negocios, sobre el control, sobre el éxito. El hombre que acababa de repudiarle por hacer lo correcto. Su teléfono sonó en la mesilla de noche, sacando a Jake de sus pensamientos. Era un mensaje de su viejo amigo Matt. ¿Estás bien, muchacho? Me enteré de la desavenencia con tu padre. Solo quería comprobarlo. Jake se quedó mirando el mensaje un buen rato antes de contestar. No tenía energía para hablar de esto ahora. Ni con Matt, ni con nadie. Estoy bien. Solo necesito un poco de tiempo. Colgó el teléfono, apagó la luz y cerró los ojos. Pero el sueño no llegaba. Solo podía pensar en el futuro, su hijo,
la panadería, la vida que estaban construyendo. Y cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba de que estaba haciendo lo correcto. A la mañana siguiente se despertó temprano, cuando el sol empezaba a asomar entre las cortinas. Se estiró, sintiendo la espalda tensa después de dormir en el viejo colchón, pero hoy era diferente. No temía este día. No estaba deseando que terminara. Al contrario, sentía una chispa de algo, determinación, quizá, o esperanza. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Emily ya estaba levantada, amasando la masa en la pequeña encimera de la cocina, sus manos trabajaban la masa con un ritmo que era a la vez relajante y deliberado. El olor a pan fresco flotaba en el aire, y por primera vez en días, Jake sintió que el mundo era más ligero, aunque solo fuera un poco. «Buenos días», dijo, se acercó a ella y le besó la coronilla. «Buenos días, cariño», respondió ella con una sonrisa. «¿Listo para ir a trabajar?» Se rió suavemente y sacudió la cabeza. «Haces que parezca tan fácil». «No es fácil, pero estamos juntos», dijo, y en sus ojos brilló la misma fe inquebrantable de siempre. «Paso a paso». Jake asintió, respirando hondo. «Bien. Hagamos que hoy cuente». Las semanas siguientes transcurrieron entre madrugones, largas horas en la panadería y noches tranquilas en casa. Jake estaba aprendiendo, lenta pero inexorablemente. La panadería era pequeña, pero el señor Carter, su propietario, fue paciente con él. El anciano tenía un exterior severo pero un corazón de oro, y vio algo en Jake. «Tienes manos para ello, muchacho», dijo el señor Carter un día mientras trabajaban codo con codo dando forma a panes de masa madre. «No todo el mundo está hecho para ello. Requiere mucho trabajo. Pero si vas en serio, te enseñaré lo que sé». Jake asintió, sintiendo de nuevo el peso de la decisión. No era la vida que había imaginado, le habían preparado para un camino diferente, para llevar trajes y hacer tratos en lugar de amasar pasta. Pero se dio cuenta de que era la vida que había elegido. Era una vida basada en un trabajo del que podía sentirse orgulloso, una vida que le daría un sentido a su vida. Una vida con Emily. Cuando llegó a casa aquella noche, con las manos aún pegajosas por la masa, Emily le estaba esperando. Había hecho la cena, y el pequeño piso olía a verduras asadas y pollo. Jake se desplomó en el sofá junto a ella, exhausto pero satisfecho. «Sabes», dijo con voz un poco ronca, «nunca pensé que estaría haciendo esto. Hacer pan. Es un trabajo duro». Emily rió suavemente y le puso la mano en la rodilla. «Lo sé. Pero lo estás haciendo. Y no podría estar más orgullosa de ti». Jake miró la mano de ella sobre su rodilla, luego su cara, su sonrisa, cálida y tranquilizadora. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde tenía que estar. Esta era su vida, ya no tenía que fingir ser lo que no era. Y por duro que fuera, sabía que nunca se arrepentiría. Jake estaba delante de la pequeña panadería, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El aire exterior estaba cargado de humedad y el calor del verano se le pegaba a la piel. Acababa de terminar un turno, y aunque le dolía el cuerpo de tantas horas de pie, amasando y realizando tareas de mantenimiento, la fatiga le producía una sensación de satisfacción. Sus manos, ahora callosas y ásperas, se sentían como nunca. Miró el modesto letrero de la panadería Carter's Kieve, y por primera vez, no le pareció tan pequeño. Esta era ahora su nueva realidad. No era el mundo de las salas de juntas y los trajes elegantes en el que había crecido, pero era un trabajo honesto, un trabajo que importaba. Estaba muy lejos de las oficinas de gran altura y el lujo del imperio de su padre, pero por primera vez en meses, Jake sintió que tenía algo que demostrar. Cuando Jake entró, el señor Carter ya estaba cerrando la tienda, moviendo las manos con facilidad. El viejo levantó la vista y sonrió, con la cara arrugada como un trozo de cuero bien gastado. ¿Sigues aquí, Jake? Creía que ya te habías escapado a una vida más glamurosa. Jake se rió, negando con la cabeza. No hay ninguna posibilidad. Aguantaré. Bien hecho, dijo el señor Carter, limpiando el mostrador. Tienes la ética de trabajo adecuada, hijo. No todo el mundo está hecho para este tipo de vida. Y no das la impresión de ser un hombre que simplemente abandona una tarea. Jake hizo una pausa,
apoyándose en el mostrador. Gracias. Creo que empiezo a entender, ¿sabes? Lo que significa construir algo. Creo que antes no lo entendía realmente. El señor Carter asintió lentamente. Eres un buen tipo, Jake. Pero recuerda que no todo es de color de rosa en este negocio. Hay gente que intentará quitarte un trozo del pastel. Y créeme, no jugarán limpio. Jake frunció el ceño, intuyendo que el anciano no se refería solo al competidor ocasional. ¿Qué quiere decir? El señor Carter lanzó una mirada hacia la puerta trasera, como si comprobara si alguien más estaba escuchando. Hay verdaderos tiburones ahí fuera. Intentarán socavarte, difundir rumores, recomprar a tus clientes. Todas las suciedades que no se ven a simple vista. No es personal, son solo negocios. Hay que estar preparado para eso. Jake se enderezó, con la mandíbula tensa. Puedo arreglármela solo. El timbre de la puerta tintineó al entrar un cliente, poniendo fin a la conversación. Jake dio las gracias al señor Carter con un gesto de la cabeza y salió a la luz del atardecer, con el aire aún húmedo. Mientras caminaba de vuelta al piso, los pensamientos sobre su padre se agolpaban en su mente. Arthur Harrison, el hombre que había creado un imperio y que ahora parecía observar desde la barrera cómo su hijo luchaba por mantenerse a flote. Jake había intentado llamarle una vez, solo una vez, para decirle que estaba bien, que le iba bien sin el dinero y la influencia de su padre. Pero la llamada quedó sin respuesta y Jake no ha vuelto a saber de él. El silencio era ensordecedor. Jake llegó al piso y el relajante aroma a ajo y cebolla flotaba en la cocina. Emily estaba preparando la cena, con movimientos suaves y elegantes mientras cortaba verduras para el asado que había planeado. Su presencia, tranquila y concentrada, le calmó los nervios. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó sonriendo. Larga. Pero bueno. El señor Carter es un viejo duro, pero conoce su negocio. Emily dejó el cuchillo a un lado y se acercó a él. Estoy orgullosa de ti, Jake. Eres muy bueno en esto, ¿verdad? Jake sonrió suavemente, aunque el orgullo que sentía se vio ensombrecido por una creciente sensación de inseguridad. Sí, supongo que sí. Esa noche, después de una cena tranquila, Jake no podía quitarse de encima la persistente sensación de que algo iba a ocurrir. Algo grande. Podía sentirlo en sus entrañas. No se trataba solo del negocio, aunque eso siempre le preocupaba, sino del silencio de su padre. La sensación de que Arthur seguía cerca, observando, esperando a que Jake fracasara. A la mañana siguiente, Jake se despertó con el timbre de su teléfono, cuyo tono agudo cortaba el silencio del piso. Lo cogió torpemente de la mesilla y parpadeó, mirando la brillante pantalla. El identificador de llamadas parpadeaba, papá. Jake dudó un largo rato, con el teléfono en la mano. No se lo esperaba, no después de todo lo que había pasado. ¿Era realmente una trampa? ¿Realmente su padre le iba a ofrecer su ayuda después de todo? O peor aún, ¿se trataba de otro intento de manipularlo? Pulsó el botón verde y se acercó el teléfono a la oreja. ¿Diga? Hubo una larga pausa al otro lado antes de que sonara la voz de su padre, más fría de lo que recordaba. ¿Jake? Sí, papá, dijo Jake, con voz firme aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Qué ocurre? Pensé que debería saberlo, dijo Arthur, con condescendencia en la voz, he oído hablar de tu pequeña panadería. Dicen que vendes pan como si estuviera pasado de moda. Seguro que es encantador, pero no durará mucho. No puedes esconderte para siempre, ya sabes. Jake apretó las mandíbulas. No me estoy escondiendo, papá. Estoy construyendo algo real. Otra pausa. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo, porque no voy a perder más tiempo contigo. Creo que nunca me habías decepcionado tanto. Las palabras le dolieron profundamente, pero Jake no quería que su padre lo viera. Nunca había entendido la necesidad de su padre de controlarlo, de moldearlo en algo que no era. Como si Jake nunca hubiera tenido suficiente con lo que hacía. No necesito tu aprobación, papá, dijo Jake, su voz finalmente rompiendo el muro de hielo que su padre había erigido. Me va bien sin ella. La voz de Arthur se endureció. De acuerdo.
Pero no digas que no te lo advertí. Jaque no tuvo tiempo de contestar antes de que se cortara la línea. Jaque se paró en medio del piso y se quedó mirando la pantalla, con el peso de las palabras de su padre suspendido en el aire. Sabía que su padre nunca cambiaría. Le había dejado claro que ahora estaba solo, por muy difíciles que fueran las cosas por el camino. Y ese pensamiento, más que ningún otro, encendió un fuego en Jaque. No iba a dejar que Arthur, ni nadie, determinara su éxito. Iba a demostrarles a todos que estaban equivocados. Jaque se despertó temprano por la mañana, con la pálida luz del amanecer entrando por la ventana y proyectando suaves sombras sobre el piso. Emily seguía dormida a su lado, con la mano apoyada suavemente sobre su creciente barriga. Por un momento, Jaque se limitó a observarla, inmerso en sus pensamientos sobre la vida que estaban construyendo. No era fácil, pero era real. Ya no se limitaba a hacer las actividades habituales, estaba creando un lugar para sí mismo. Y para su familia. Pero algo le carcomía, una ansiedad que se había instalado la noche anterior, cuando había colgado a su padre. No era solo la llamada en sí, sino todo lo que la había precedido. La distancia, la desaprobación, la total falta de fe de Arthur en él. A pesar de los defectos de su padre, Jaque siempre había anhelado su aprobación, aunque en el fondo sabía que nunca llegaría. El teléfono de la mesilla de noche zumbó, sacando a Jaque de sus pensamientos. Extendió la mano para cogerlo y se le retorció el estómago cuando vio el nombre parpadeando en la pantalla. Matt. Se lo pensó un momento antes de contestar, con el pulgar sobre el botón verde. No quería hablar de su padre. No quería admitir que aquella conversación le seguía doliéndole. Pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Jaque, la voz ronca pero amistosa de Matt salió del altavoz. Oye, chico, ¿estás bien? Sí, estoy bien, respondió Jaque, sentándose en la cama y frotándose los ojos. Solo, ya sabes, tomando las cosas de una en una. Hubo una pausa al otro lado. Escucha, he oído que hay una nueva panadería cerca. Tienen un nombre elegante, algo sobre técnicas modernas de panadería. Dicen que tienen un gran respaldo. Jaque enarcó las cejas. ¿Qué quieres decir con apoyo serio? Dinero, amigo, dijo Matt. Mucho dinero. Tienen inversores que les están presionando mucho. Por lo que he oído, tienen equipos de última generación, un equipo de marketing hábil, y están planeando ir a lo grande. Muy grande. Jaque sintió que se le aceleraba el pulso. Sabía lo que significaba. ¿Una nueva panadería en su barrio? El problema no era la competencia. El problema era el tipo de competencia. Si este lugar tenía los recursos para hacerse con el mercado, podría fácilmente empujar a Carter Partizan Breads y su nueva vida a la chatarra. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó Jaque, con voz cada vez más dura. No lo sé exactamente, pero los rumores dicen que es un jugador importante. Alguien con mucho dinero y contactos. Ya tienen mucha publicidad. Parece que vienen a tu territorio. Jaque se recostó contra el cabecero de la cama, con un nudo en el estómago. No le sorprendía, tenía que haber una razón para que la empresa de su padre tuviera tanto éxito. Tenía enemigos. Rivales. Y esos rivales sabían jugar sucio. Harían cualquier cosa para destruir a un rival. Pero no era solo su panadería en juego. Se trataba de su futuro y el de Emily. Lo comprobaré, dijo Jaque, tratando de mantener la voz firme. ¿Te sientes mejor, amigo?, dijo Matt. No eres el único que siente la fiebre últimamente. Cuando colgó, Jaque se sentó en silencio en la oscuridad, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Ahora tenía algo más que demostrar su valía a su padre. Esta nueva amenaza, este competidor, iba a ponerle a prueba de un modo para el que no estaba preparado. Pero no iba a echarse atrás. No podía. Al día siguiente, después de su turno en la panadería, Jaque salió a pasear por el barrio. Las calles estaban tranquilas, el sol calentaba perezosamente la ciudad. Jaque caminaba sin perder de vista las nuevas panaderías en busca de alguna señal de dónde se encontraba ese supuesto competidor. No tuvo que andar mucho para encontrarlo.
A una manzana de distancia de Carter's Arts and Breads, en una ubicación privilegiada con amplios ventanales y diseño moderno, se alzaba un edificio grande y limpio con un letrero brillante y llamativo que rezaba, Fresh Modern Bakery CO. A Jake se le apretaron las tripas. Esto no era solo una nueva panadería, era una declaración. Era todo lo que Jake había dejado atrás, corporativo, pulido y diseñado para captar el mercado. El edificio parecía demasiado limpio, demasiado perfecto. No había nada personal en él. Sin corazón. Solo negocios. En el interior, los trabajadores se apresuraban a montar los equipos. Todo estaba diseñado para impresionar. Jake sintió una fría oleada de decepción y se le aceleró el pulso cuando, de pie frente a las ventanas, observó a los obreros que trabajaban dentro como una máquina bien engrasada. Respiró hondo, tratando de calmarse. Esto era solo el principio. No podía dejar que este nuevo lugar lo intimidara. Carter's no solo vendía pan, aquí había una comunidad, una conexión con la gente. Y Jake tenía algo que ellos no tenían, un corazón. Jake se apartó de la ventana y caminó de vuelta a la panadería, con los pensamientos revoloteando en su cabeza sobre qué hacer a continuación. Sabía que no podía tomarse a la ligera a su nuevo rival. Pero también sabía que tenía algo por lo que luchar. Esa noche, cuando se sentó a cenar tranquilamente con Emily, no pudo ocultar la tensión que se instaló en su pecho. ¿Jake? Emily preguntó, su voz suave. ¿Qué ha pasado? Jake la miró y vio la preocupación en su mirada. Ella siempre sabía cuando algo le preocupaba. Van a abrir una nueva panadería, dijo, con voz suave pero llena de preocupación. Justo al final de la calle de nosotros. Emily bajó la cara. ¿Qué? ¿Cómo de cerca? Lo suficientemente cerca como para que pueda hacernos daño, dijo Jake, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Tienen todo el dinero, toda la tecnología moderna. No sé cómo vamos a poder competir con ellos. Emily cruzó la mesa y le cogió la mano. Jake, tenemos algo que ellos no pueden comprar. Tenemos pasión. Tenemos comunidad. Y nos tenemos el uno al otro. Eso es más de lo que ellos tienen. Jake le apretó la mano, agradecido por sus palabras. Lo sé. Pero es más que eso. Creo que alguien está tratando de sacarnos del negocio. Creo que es personal. No puedes saberlo con seguridad, dijo Emily, aunque podía leer la duda en sus ojos. Pero sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. Tú y yo. Haremos que funcione. Jake asintió, aunque no se sentía tan seguro como le hubiera gustado. Cuanto más pensaba en ello, más se convencía, quienquiera que estuviera detrás de esta nueva panadería, no solo estaba interesado en la competencia. Querían destruirlo. Y él no iba a dejar que eso sucediera. No sin luchar. Apenas había salido el sol sobre la ciudad y Jake ya estaba despierto y caminaba de un lado a otro en el pequeño piso, con la mente a 1000 por hora. Los días anteriores habían estado llenos de emoción a medida que la nueva panadería atraía cada vez más atención, su campaña publicitaria salpicaba las vallas publicitarias y las redes sociales. Había entusiasmo en el barrio, y Jake podía sentirlo, se respiraba en el aire. La gente sentía curiosidad, preguntaba por la nueva panadería y bromeaba sobre su posible expansión. Pero ahora había algo más que eso. Jake no solo luchaba por sobrevivir. Luchaba por la vida que estaba construyendo, por Emily, por su futuro. Y algo acerca de la gestión de una nueva panadería, tan corporativo, tan pulido, no le convenía. Sabía que la batalla por delante no sería fácil. Se puso los zapatos y cogió su chaqueta. No podía perder más tiempo. Tenía que llegar a la panadería. Faltaban pocos días para el concurso y la tensión aumentaba por momentos. Ahora no se trataba solo de lucirse, sino de defender su posición. Cuando Jake llegó a la panadería, el señor Carter ya estaba dentro, trabajando en la cocción del pan. Las manos del anciano se movían con sorprendente rapidez y precisión, sus dedos bien versados en amasar y dar forma a la masa. El cálido aroma del pan fresco flotaba en el aire, y Jake respiró hondo, dejando que se asentara en su pecho. Este era ahora su mundo, el trabajo honesto, la satisfacción de la creación. Buenos días, señor Carter,
dijo Jaque, entrando y tirando su chaqueta en la silla de al lado. El señor Carter levantó la vista y una rápida sonrisa iluminó su rostro. Buenos días, Jaque. Parece que has estado despierto toda la noche. Jaque soltó una risita seca y se pasó una mano por la cara. Eso parece. ¿Has oído hablar de la nueva panadería? La de la calle de al lado. El señor Carter tarareó mientras seguía trabajando. He oído hablar de ello. La gente habla de ello, claro. Pero ¿sabes qué? No importa, Jaque. Tienes algo que ellos nunca tendrán. Jaque enarcó una ceja y se acercó al mostrador. ¿Qué es esto? Corazón, dijo simplemente el señor Carter, sus manos se detuvieron un momento mientras miraba a Jaque directamente a los ojos. Tienen todo el dinero del mundo, todo el equipo reluciente, pero lo que no tienen es alma. Eso es lo que hace que una panadería sea auténtica. Lo verás cuando lleves suficiente tiempo en el negocio. La gente huele la autenticidad. Y volverán a por ella. Jaque asintió, aunque seguía teniendo un nudo apretado en el estómago. El señor Carter tenía razón, por supuesto. Pero la realidad era que la competencia era feroz, y las panaderías más grandes y asquerosas no solo competían con Carter's Artful Breads, estaban pisando todo lo que Jaque estaba construyendo. Como si nada, sonó el timbre de la puerta, indicando la llegada de un cliente. Jaque se giró y vio una cara conocida, era Matt, su viejo amigo. No lo había visto desde la noche en que hablaron por teléfono. Matt sonrió satisfecho al entrar, mientras recorría la panadería con la mirada. Parece que estás a punto de empezar una guerra, chico. ¿Qué está pasando? Jaque se rió, pasándose una mano por el pelo. Eso parece. ¿Te has enterado de la nueva panadería que han abierto en la calle de al lado? Sí, he visto los carteles. Parece que realmente van a por todas en esta ocasión. Así es. Y no son solo negocios. Creo que alguien está tratando de cerrarme. La expresión del rostro de Matt se volvió dura. ¿Quién crees que está detrás de esto? Aún no lo sé. Pero tengo la sensación de que es personal, dijo Jaque, su tono se volvió más serio. Creo que es mi padre. Creo que está intentando echarme para que vuelva arrastrándome. Matt frunció el ceño. ¿Tu padre? ¿Después de todo? Jaque asintió, mirando al suelo. Sí. Es el tipo de hombre que siempre consigue lo que quiere. Pero no voy a volver. No esta vez. No estás solo en esto, dijo Matt, con voz firme. Conozco a un par de personas que podrían ayudar con la publicidad. Corre la voz. Haz que la gente sepa de qué vas realmente. A Jaque le dio un vuelco el corazón. Gracias, amigo. Significa mucho. Durante el día, Jaque y el señor Carter trabajaban codo con codo en la panadería, preparándose para la próxima competición. El ambiente en la tienda era uniforme, relajante. Los clientes habituales entraban y salían, intercambiando cumplidos, comprando barras de pan fresco y charlando con el viejo panadero. Jaque se dio cuenta de que no se sentían intimidados por la competencia de la calle de al lado. Sentían devoción por Carter y por la comunidad que había creado. Esa tarde, Jaque estaba sentado detrás del mostrador, mirando por la ventana la nueva panadería que había al otro lado de la calle. El edificio seguía bullendo de actividad, con trabajadores entrando y saliendo, descargando cajas y materiales. El lugar era todo lo que Jaque temía que fuera, pulido, elegante y de negocios. Pero no era el brillo exterior lo que molestaba a Jaque. Era la sensación de que algo iba mal. Alejó esos pensamientos cuando oyó abrirse la puerta de nuevo. Esta vez era Emily, que entraba con una gran sonrisa en la cara y las maletas en las manos. Compramos comestibles, dijo, colocando las bolsas en el mostrador. ¿Cómo va todo? Jaque sonrió, y su corazón se alivió al verla. Todo va bien. He estado pensando en la competición. Y no voy a echarme atrás. No dejaré que me ganen. Emily extendió la mano y le cogió el hombro, su tacto cálido y tranquilizador. Sé que no lo harás. Vas a mostrarles cómo eres realmente. La noche llegó con expectación.
Jake había pasado las últimas horas preparándose para el concurso, reuniendo los mejores ingredientes que pudo encontrar y asegurándose de que todo estaba perfecto. Ahora no solo iba a hornear pan, iba a demostrar que el corazón y la pasión podían vencer a la fría ambición empresarial. Aquella noche, tumbado en la cama, Jake no pudo evitar pensar en todo lo que tenía que perder. Pero pensó aún más en lo que ya había ganado. Emily. La panadería. ¿La comunidad? Él no estaba luchando solo por un trabajo. Estaba luchando por la vida que quería, y no iba a dejar que nadie se la quitara. El día del concurso transcurrió en suspense. Jake llegó temprano a la panadería, preparado para el mayor reto al que se había enfrentado en mucho tiempo. Otra panadería ya se había instalado al otro lado de la calle con grandes carteles y lujosos expositores anunciando sus productos. Jake no soportaba la América corporativa, todo era lacado, pulido e impersonal. Pero Jake sabía que eso no era lo importante. Lo importante era el pan. Era la pasión que ponía en cada hogaza. Y cuando empezó la competición, sintió que le invadía una sensación de calma. Se colocaron las mesas y cada panadería presentó su mejor trabajo. El público empezó a congregarse, con un entusiasmo palpable. Jake estaba en el centro de todo, con las manos sujetando la masa con confianza. Hoy no solo estaba horneando. Estaba construyendo algo que duraría, algo que tenía sentido, que podría resistir el paso del tiempo. Cuando por fin los jueces probaron el pan, la multitud se quedó en silencio. No necesitaban decir nada. La expresión de sus rostros hablaba por sí sola. Los momentos siguientes pasaron como un borrón, pero al final estaba claro, Jake había ganado. A los jueces les impresionó algo más que el pan, les impresionó el alma que había detrás. Comprendieron lo que Jake intentaba demostrar. Cuando la multitud rompió en aplausos, Jake encontró a Emily en el mar de gente, con los ojos brillantes. Estaba orgullosa. Y en ese momento, él también se sintió orgulloso. Ganó, pero lo más importante es que demostró que no se iba a ir a ninguna parte.